Existe una idea poderosa que Charlie Munger repite una y otra vez y que sirve como punto de partida para toda su filosofía de pensamiento. Si necesitas una herramienta y todavía no la has adquirido, ya estás pagando el precio por no tenerla. Este concepto, que originalmente se utilizaba para hablar de maquinaria industrial, Munger lo traslada directamente al terreno del pensamiento. No se trata de dinero perdido de forma visible, sino de oportunidades que se escapan, errores que se repiten y decisiones mal tomadas por simple falta de herramientas mentales adecuadas. Munger observa que muchas personas son sorprendentemente resistentes a aprender cosas nuevas. No porque no puedan, sino porque no quieren. Prefieren seguir operando con los mismos esquemas mentales de siempre, aunque estos ya no encajen con la realidad. El coste de esta actitud no suele verse de inmediato, pero se acumula con el tiempo. Cada mala decisión basada en un modelo mental pobre es un pequeño pago invisible que se va sumando. Warren Buffett ha descrito la mente de Charlie Munger como una mente capaz de ir del punto A al punto Z en un solo movimiento. No porque piense más rápido que los demás, sino porque piensa mejor. Ve la esencia de los problemas antes incluso de que la mayoría termine de formular la pregunta. Esta capacidad no surge por intuición mágica, sino por un proceso sistemático de observar la realidad y contrastarla constantemente con una serie de modelos mentales bien construidos. Estos modelos mentales no solo le han permitido a Munger dominar el mundo de la inversión, también le han ayudado a tomar decisiones complejas en ámbitos tan distintos como la gestión hospitalaria o la superación de pérdidas personales devastadoras. Su utilidad va mucho más allá del dinero. Afectan a cómo se vive, cómo se decide y cómo se evita el sufrimiento innecesario. En esta serie, la idea no es convertirte en inversor profesional, aunque eso puede ser una consecuencia. El objetivo es algo más amplio. Se trata de adquirir una forma de pensar que reduzca errores graves y aumente las probabilidades de tomar buenas decisiones a lo largo de toda una vida. Si no te interesa mejorar tus resultados, evitar errores costosos o servir mejor a las personas y proyectos que te importan, entonces este conocimiento probablemente no sea para ti. Pero si te interesa, ignorarlo también tiene un precio, aunque no lo veas hoy. Aquí empieza el recorrido por los modelos mentales que Charlie Munger considera esenciales para el resto de tu vida. Charlie Munger sostiene que pensar bien en un mundo complejo requiere algo más que dominar una sola disciplina. Para explicar esta idea utiliza una metáfora muy clara, la navaja suiza. Aprender a conducir un coche no consiste únicamente en saber acelerar. De hecho, alguien que solo sabe acelerar y no entiende los frenos, el volante o las señales de tráfico es un peligro para sí mismo y para los demás. Con el pensamiento ocurre exactamente lo mismo. El mundo real es infinitamente más complejo que un coche. Si una persona intenta enfrentarse a esa complejidad usando una única herramienta mental, inevitablemente cometerá errores graves. Munger llama a la alternativa sabiduría mundana, que no es otra cosa que construir una caja de herramientas mentales provenientes de muchas disciplinas distintas. Matemáticas, psicología, biología, economía, historia y física, entre otras, aportan ideas fundamentales que ayudan a interpretar la realidad con mayor precisión. Munger estima que utiliza de forma regular alrededor de 100 modelos mentales, aunque también aclara algo importante. No es necesario saberlo todo. Un pequeño número de ideas realmente grandes explica la mayor parte de cómo funciona el mundo. El problema surge cuando una persona se enamora de una sola idea y pretende aplicarla a todos los problemas, forzando la realidad a encajar en su modelo en lugar de adaptar el modelo a la realidad. De ahí surge el famoso síndrome del hombre con el martillo. Cuando alguien solo tiene un martillo, todos los problemas le parecen clavos. Esta persona no solo se equivoca, sino que paga el precio de su ignorancia una y otra vez. La realidad no cambia para adaptarse a su forma de pensar. Es el pensador quien acaba chocando contra ella. Munger señala que este problema es especialmente grave en organizaciones grandes y en el mundo académico. Los departamentos tienden a proteger sus propias ideas y rechazan aprender de otras áreas. El resultado es que incluso personas muy inteligentes pueden acabar defendiendo conceptos profundamente equivocados, simplemente porque nunca miraron más allá de su campo de especialización. Un ejemplo claro es la hipótesis de los mercados eficientes,
desarrollada por un premio Nobel de Economía. El modelo asumía seres humanos perfectamente racionales, ignorando por completo décadas de conocimiento sobre psicología y sesgos humanos. El error no estaba en usar la economía, sino en usar solo la economía. Munger defiende que es mejor entender lo obvio en muchas disciplinas que lo exótico en una sola. La navaja suiza mental permite elegir la herramienta adecuada para cada problema. No garantiza aciertos perfectos, pero reduce enormemente la probabilidad de errores estúpidos. Y para Munger, evitar la estupidez de forma consistente es una de las mayores ventajas competitivas que existen. Uno de los principios más conocidos y menos comprendidos de Charlie Munger es su idea de hacer amigos entre los muertos. Con esta frase, Munger no está siendo poético, sino extremadamente práctico. Él sostiene que no estamos limitados a aprender únicamente de personas vivas. De hecho, muchas de las mentes más brillantes que han existido ya no están aquí, pero dejaron algo incluso más valioso que su presencia, sus ideas por escrito. Según estimaciones históricas, más de 100.000 millones de personas han vivido en la Tierra. Una parte significativa de los individuos más inteligentes y sabios de ese grupo ya ha muerto, pero sigue disponible a través de libros, ensayos, discursos y cartas. Ignorar ese conocimiento acumulado sería una forma grave de desperdiciar una ventaja gratuita. Para Munger, leer no es un hobby, es una obligación intelectual. No es casualidad que quienes lo rodean lo hayan descrito como un libro con piernas. Munger lee de forma constante y transversal. No lee solo sobre inversión o negocios. Lee historia, biografías, ciencia, filosofía y psicología. Su objetivo no es acumular datos, sino comprender cómo piensan las personas excepcionales y cómo llegaron a sus conclusiones. Aquí entra una distinción clave. No se trata solo de consumir información, sino de elegir cuidadosamente de quién aprender. Munger advierte que es posible estudiar durante cientos de horas y no avanzar nada si se aprende de las fuentes equivocadas. Aprender de personas sin criterio sólido o con incentivos erróneos conduce a una falsa sensación de conocimiento. El problema no es la falta de información, sino la mala información. Munger llevó este principio un paso más allá. No solo estudió a grandes pensadores, sino que intentó comprenderlos tan profundamente que llegó a tratarlos como amigos personales. Isaac Newton, Charles Darwin, Benjamin Franklin y Mark Twain son ejemplos recurrentes. Al conocer su contexto, sus errores y sus sesgos, Munger podía filtrar mejor sus ideas y aplicarlas con mayor precisión. Benjamin Franklin ocupa un lugar especial en esta lista. Munger lo consideraba una especie de mentor intelectual. De hecho, el título Poor Charlie's Almanac es un homenaje directo al Poor Richard's Almanac que Franklin publicaba bajo seudónimo. Munger admiraba de Franklin su pragmatismo, su curiosidad insaciable y su capacidad para unir pensamiento moral, científico y práctico. Este enfoque tiene una ventaja adicional. Aprender de los grandes pensadores del pasado reduce la arrogancia intelectual. Te recuerda que muchos problemas actuales ya fueron pensados antes, a menudo con mayor profundidad de la que creemos. También ayuda a detectar patrones recurrentes del comportamiento humano, que cambian muy poco con el tiempo. Munger resume este modelo con una advertencia clara. El primer paso para adquirir sabiduría mundana es consumir mucha información. El segundo, igual de importante, es evaluar con extremo cuidado la calidad de la fuente. Como dijo Newton, si hemos visto más lejos es porque estamos sobre los hombros de gigantes. Y Munger añade implícitamente algo más. No conviene subirse a los hombros equivocados. Charlie Munger estaba convencido de que la mayoría de los errores graves en la vida no provienen de la falta de esfuerzo, sino de pensar de forma incorrecta. Para él, la clave no era ser más inteligente que los demás, sino pensar mejor que la media. Y esa ventaja, según Munger, se construye dominando lo que llamó un latticework of mental models, una red de modelos mentales. Un modelo mental es una representación simplificada de cómo funciona una parte del mundo. No es una teoría abstracta, sino una herramienta práctica para tomar decisiones. El problema es que la mayoría de las personas opera con muy pocos modelos mentales, casi siempre provenientes de una sola disciplina. Economistas que solo piensan como economistas, abogados que solo piensan como abogados, ingenieros que solo piensan como ingenieros.
Munger advertía que este enfoque es peligroso. La realidad no está compartimentada por materias académicas. Los problemas reales son multidisciplinarios. Por eso insistía en que los modelos mentales más importantes debían venir de múltiples campos: psicología, biología, física, matemáticas, economía, historia y ética. Un ejemplo sencillo ayuda a entenderlo. Supongamos que analizas una empresa únicamente desde el punto de vista financiero. Podrías pasar por alto incentivos mal diseñados dentro de la organización, un error clásico estudiado en psicología. O podrías ignorar restricciones físicas o logísticas que pertenecen al ámbito de la ingeniería. El resultado es una decisión incompleta, muchas veces, errónea. Munger decía que si solo tienes un martillo, todo te parecerá un clavo. Este es uno de los grandes sesgos humanos. Tendemos a usar las herramientas mentales que ya conocemos, incluso cuando no son adecuadas para el problema. La solución no es especializarse menos, sino ampliar el repertorio de herramientas básicas. Dentro de esta red de modelos, algunos tienen un peso desproporcionado. La inversión, por ejemplo, no puede entenderse sin comprender el interés compuesto, un modelo matemático simple pero extremadamente poderoso. Del mismo modo, no se puede entender el comportamiento humano sin conocer sesgos como la aversión a la pérdida, el exceso de confianza o la influencia de los incentivos. Munger insistía especialmente en el papel de los incentivos. Para él, entender incentivos era tan importante que llegó a decir que prácticamente cualquier comportamiento puede explicarse si se analizan correctamente. Si un sistema de incentivos está mal diseñado, producirá resultados negativos incluso si las personas involucradas son inteligentes y bien intencionadas. Otro punto clave es que los modelos mentales no funcionan de forma aislada. Se refuerzan entre sí. Un buen pensador no busca una explicación única, sino varias explicaciones que apunten en la misma dirección. Cuando múltiples modelos independientes coinciden, la probabilidad de estar en lo correcto aumenta de forma significativa. Este enfoque también protege contra errores catastróficos. Munger no buscaba ser brillante, buscaba no ser estúpido. Evitar errores grandes es mucho más importante que lograr aciertos espectaculares. Los modelos mentales ayudan a identificar riesgos ocultos y a mantener un margen de seguridad en las decisiones. En resumen, la ventaja competitiva de Charlie Munger no provenía de información secreta ni de predicciones sofisticadas. Provenía de pensar con claridad, usando un conjunto amplio de modelos mentales bien entendidos. Pensar mejor que la media, de forma consistente, termina produciendo resultados extraordinarios a largo plazo. Uno de los conceptos más repetidos por Charlie Munger, heredado directamente de Benjamin Graham, es el del margen de seguridad. Para Munger, este principio no era solo una técnica de inversión, sino una filosofía aplicable a cualquier decisión importante de la vida. La idea es simple en apariencia, pero profunda en sus implicaciones. Nunca operar al límite, siempre dejar espacio para el error. El margen de seguridad parte de una premisa básica. Los seres humanos cometemos errores. Nuestros modelos mentales son imperfectos, la información es incompleta y el futuro es incierto. Pretender precisión absoluta es una ilusión peligrosa. Por eso, en lugar de intentar acertar siempre, Munger proponía estructurar decisiones que siguieran siendo válidas incluso si parte del análisis resultaba incorrecta. En inversión, esto se traduce en comprar activos claramente por debajo de su valor intrínseco. No basta con que una empresa parezca ligeramente barata. Tiene que ser lo suficientemente barata como para absorber errores de cálculo, cambios inesperados en el mercado o acontecimientos externos imprevistos. Si no existe ese colchón, el riesgo de pérdida permanente de capital aumenta drásticamente. Munger insistía en que muchas personas confunden riesgo con volatilidad. Para él, el verdadero riesgo no era que el precio de una acción subiera o bajara en el corto plazo, sino la probabilidad de perder dinero de forma permanente. El margen de seguridad reduce precisamente ese riesgo estructural. No elimina la incertidumbre, pero la hace manejable. Este principio también se aplica fuera del mundo financiero. En la vida personal, vivir sin margen de seguridad significa endeudarse al máximo, depender de un único ingreso o no tener un fondo de emergencia. Todo funciona bien hasta que algo falla. Y tarde o temprano, algo falla.
Mujer veía este comportamiento como una forma de fragilidad autoimpuesta. Desde su perspectiva, las personas prudentes diseñan su vida de manera que los errores no sean fatales. Esto implica ahorrar más de lo que parece necesario, evitar compromisos irreversibles y mantener flexibilidad. No es una mentalidad pesimista, sino realista. Asume que el mundo es impredecible y se prepara en consecuencia. Otro aspecto clave del margen de seguridad es la paciencia. Muchas oportunidades atractivas no requieren acción inmediata. De hecho, Munger defendía que la inactividad bien pensada es una forma de acción superior. Esperar hasta que el margen de seguridad sea evidente evita decisiones impulsivas y reduce la probabilidad de arrepentimiento. Munger también advertía contra el uso excesivo del apalancamiento. El endeudamiento elimina el margen de seguridad. Incluso una buena decisión puede convertirse en una catástrofe si se combina con demasiada deuda. En su visión, el apalancamiento es como conducir a alta velocidad sin cinturón de seguridad. Puede funcionar durante un tiempo, pero el coste del error es desproporcionado. Este enfoque explica por qué Munger y Buffett rechazaron muchas inversiones aparentemente atractivas. No porque fueran malas ideas, sino porque no ofrecían suficiente protección contra lo desconocido. Preferían perder oportunidades antes que arriesgar capital sin una ventaja clara. En definitiva, el margen de seguridad es una forma de humildad intelectual aplicada. Reconoce nuestras limitaciones y las integra en el proceso de decisión. Para Charlie Munger, este principio fue una de las razones fundamentales por las que pudo acumular riqueza de forma consistente, evitando errores irreparables mientras dejaba que el tiempo y el interés compuesto hicieran su trabajo. Si hay algo que distingue a Charlie Munger de la mayoría de los inversores y pensadores es su relación con el tiempo. Munger entendía que la paciencia no es simplemente esperar, sino saber exactamente cuándo no hacer nada y cuándo actuar con decisión total. Para él, la mayoría de las personas fracasan no por falta de inteligencia, sino por impaciencia. Munger repetía que las grandes fortunas no se construyen con actividad constante, sino con decisiones pocas pero extraordinariamente bien pensadas. En lugar de operar todo el tiempo, prefería esperar años hasta que apareciera una oportunidad realmente obvia. Cuando esa oportunidad llegaba, no dudaba en concentrar capital de forma agresiva. Esta idea va completamente en contra de lo que enseña la industria financiera tradicional. Fondos, asesores y medios promueven la diversificación extrema y el movimiento constante. Munger veía esto como una forma elegante de mediocridad. Si realmente entiendes un negocio, no necesitas poseer 100 empresas. Necesitas unas pocas que entiendas profundamente. La concentración inteligente no significa apostar a ciegas. Significa invertir solo cuando el conocimiento, el margen de seguridad y la calidad del negocio se alinean de forma clara. Munger decía que invertir bien es como cazar. Pasas mucho tiempo observando, estudiando y esperando. Cuando el objetivo está en la posición perfecta, dispara sin dudar. La paciencia también se manifiesta en la capacidad de dejar correr las ganancias. Uno de los mayores errores del inversor promedio es vender demasiado pronto. Munger entendía el poder del interés compuesto y sabía que las grandes ganancias vienen de mantener activos excepcionales durante décadas, no de entrar y salir constantemente. Este enfoque requiere fortaleza emocional. Ver cómo una inversión sube y baja sin reaccionar impulsivamente es difícil. Munger insistía en que el control emocional es una ventaja competitiva real. Quien no puede soportar la volatilidad no merece los rendimientos a largo plazo. Fuera del ámbito de la inversión, esta mentalidad se aplica a cualquier proyecto importante. Construir una carrera sólida, una empresa duradera o una reputación respetable lleva tiempo. Munger despreciaba la mentalidad del atajo. Para él, buscar resultados rápidos suele ser una señal de pensamiento superficial. Otro punto clave es la diferencia entre estar ocupado y ser efectivo. Muchas personas confunden movimiento con progreso. Munger veía la actividad innecesaria como una distracción peligrosa. Prefería leer, pensar y reflexionar antes que actuar sin una ventaja clara. La paciencia extrema también implica aceptar largos periodos sin resultados visibles. En esos momentos, la mayoría abandona o cambia de estrategia. Munger, en cambio, veía esos periodos como parte natural del proceso.
Sabía que la consistencia a largo plazo es más poderosa que cualquier racha corta de éxito. Este enfoque explica por qué Berkshire Hathaway realizó relativamente pocas grandes inversiones a lo largo de su historia, pero cada una de ellas fue transformadora. No fue suerte. Fue disciplina, espera y concentración en el momento adecuado. En resumen, la paciencia extrema y la concentración inteligente forman una combinación poderosa. Esperar sin ansiedad, actuar con convicción y mantener la posición el tiempo suficiente para que el valor se manifieste. Esa fue una de las grandes ventajas de Charlie Munger frente al resto del mercado. Charlie Munger afirmaba que si solo pudiera enseñar un principio al mundo, sería este: muéstrame los incentivos y te mostraré el resultado. Para él, entender los incentivos era una herramienta mental tan poderosa que explicaba más comportamientos humanos que la mayoría de teorías complejas juntas. Personas inteligentes, bien formadas y con buenas intenciones pueden tomar decisiones desastrosas cuando los incentivos están mal diseñados. Munger observó que la mayoría de los errores graves en empresas, gobiernos y vidas personales no nacen de la maldad, sino de incentivos perversos. Cuando recompensas una conducta equivocada, no importa cuántos discursos motivacionales hagas, esa conducta se repetirá. Es como entrenar a un perro. Si cada vez que hace algo mal recibe una recompensa, aprenderá exactamente lo contrario de lo que esperas. En el mundo corporativo, este modelo es clarísimo. Bonificaciones ligadas solo a resultados de corto plazo empujan a directivos a asumir riesgos excesivos, maquillar números o sacrificar el futuro de la empresa por beneficios inmediatos. Munger criticaba duramente este tipo de estructuras porque crean una ilusión de éxito mientras destruyen valor a largo plazo. Un ejemplo clásico es el de los bancos antes de las crisis financieras. Los ejecutivos cobraban enormes incentivos por generar volumen, no por calidad. Si el sistema premiaba vender más productos financieros sin importar el riesgo, el resultado era inevitable. No fue falta de inteligencia. Fue obediencia racional a un sistema de incentivos mal planteado. Munger insistía en que los incentivos no solo afectan a otros, también nos afectan a nosotros mismos. Muchas veces creemos que somos objetivos, cuando en realidad estamos racionalizando decisiones que nos benefician. Si tu salario, tu estatus o tu ego dependen de una idea, tu mente encontrará la forma de defenderla, incluso si es incorrecta. Por eso recomendaba analizar siempre una situación desde esta pregunta básica: ¿quién gana si esto sale así? Esa sola pregunta elimina gran parte del ruido. Cuando entiendes que estás siendo recompensado, puedes anticipar comportamientos con una precisión sorprendente. Este modelo también se aplica a la educación. Si un sistema educativo recompensa memorizar en lugar de pensar, obtendrás estudiantes expertos en repetir, no en comprender. Si recompensa notas en lugar de curiosidad, matarás el deseo natural de aprender. Munger veía estos fallos como errores de diseño, no como fallos humanos. En la vida personal, los incentivos suelen ser invisibles pero igual de poderosos. Redes sociales que recompensan validación inmediata fomentan la comparación constante. Sistemas laborales que premian horas visibles en lugar de resultados reales generan agotamiento y baja productividad. Entender esto te permite rediseñar tu entorno para que juegue a tu favor, no en tu contra. Munger también advertía sobre los incentivos morales. Cuando una persona se identifica demasiado con una causa, puede justificar comportamientos que en otro contexto consideraría inaceptables. El cerebro es extremadamente bueno defendiendo aquello que refuerza nuestra identidad. Una de las grandes lecciones aquí es no confiar ciegamente en palabras, intenciones o títulos. Observa que se premia de verdad. Observa que se castiga. Ahí está la verdad operativa del sistema. Este enfoque vuelve a Munger brutalmente pragmático, pero también extremadamente preciso. Aplicar este modelo mejora tus decisiones financieras, profesionales y personales. Te ayuda a evitar trampas, a elegir mejores socios, a diseñar hábitos más efectivos y a entender por qué ciertas situaciones nunca cambian, por más que se intente. Para Charlie Munger, ignorar los incentivos era como intentar conducir con los ojos cerrados. Puedes hacerlo durante un tiempo, pero el accidente es solo cuestión de cuándo. Entenderlos, en cambio, te da una ventaja silenciosa pero constante sobre la mayoría de las personas.
Charlie Munger estaba convencido de que la psicología humana explica más errores que la falta de conocimiento técnico. Para él, no bastaba con entender contabilidad, negocios o matemáticas. Si no comprendías cómo funciona la mente humana, estabas condenado a cometer los mismos errores una y otra vez, incluso sabiendo que eran errores. Por eso insistía en que los sesgos psicológicos no son fallos ocasionales, sino patrones predecibles. Uno de los puntos clave de Munger es que nadie es inmune a estos sesgos. No importa cuán brillante seas, cuánto hayas estudiado o cuántos éxitos hayas tenido. De hecho, cuanto más inteligente es una persona, más peligrosa puede volverse su capacidad de autoengaño, porque dispone de mejores argumentos para justificar malas decisiones. Munger hablaba de una larga lista de tendencias psicológicas que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Entre ellas, la tendencia a la reciprocidad, que nos empuja a devolver favores incluso cuando no nos conviene. La coherencia, que nos hace defender decisiones pasadas solo para no admitir que estábamos equivocados. Y la prueba social, que nos lleva a imitar el comportamiento del grupo, aunque el grupo esté claramente equivocado. Un ejemplo clásico es el de las burbujas financieras. Personas inteligentes compran activos sobrevalorados no porque no vean el riesgo, sino porque todos los demás lo están haciendo. El miedo a quedarse fuera pesa más que el análisis racional. Munger veía esto como una combinación explosiva de sesgos actuando al mismo tiempo. Otro sesgo crítico es el de la autoridad. Tendemos a creer más a quien ostenta un título, una posición o una reputación, incluso cuando se equivoca. Munger advertía que este sesgo ha causado errores masivos en medicina, economía y política. Cuando una figura de autoridad dice algo con seguridad, muchas personas dejan de pensar por sí mismas. También está el sesgo de confirmación, uno de los más peligrosos. Una vez que adoptamos una creencia, buscamos información que la confirme y evitamos la que la contradice. Munger insistía en que este sesgo es letal para el buen juicio. Si solo consumes ideas que refuerzan lo que ya piensas, tu modelo del mundo se vuelve cada vez más pobre y distorsionado. Por eso defendía la idea de entrenar la mente para buscar activamente argumentos contrarios. No como un ejercicio académico, sino como una práctica diaria. Preguntarte de forma honesta porque podrías estar equivocado es incómodo, pero extremadamente valioso. La mayoría de las personas no lo hace porque amenaza su ego. Munger también hablaba del sesgo de incentivo, que se cruza con la psicología. Cuando una creencia te beneficia económica o socialmente, tu mente la protegerá con uñas y dientes. Aquí es donde los sesgos dejan de ser simples errores y se convierten en sistemas de autojustificación muy sofisticados. En la vida cotidiana, estos sesgos explican por qué procrastinamos, por qué mantenemos relaciones tóxicas, por qué seguimos hábitos que sabemos que nos perjudican. No es falta de información. Es una mala arquitectura mental. La solución que proponía Munger no era eliminar los sesgos, algo imposible, sino reconocerlos y construir sistemas que los neutralicen. Listas de verificación, reglas claras, límites automáticos y procesos que reduzcan la influencia del estado emocional en decisiones importantes. Para él, la verdadera sabiduría no consistía en pensar mejor que los demás, sino en cometer menos errores graves. Evitar decisiones estúpidas de forma consistente ya te coloca por delante de la mayoría. Y entender los sesgos psicológicos es una de las formas más efectivas de lograrlo. Este modelo te obliga a mirarte con honestidad, a desconfiar de tus primeras impresiones y a aceptar que tu mente no siempre juega a tu favor. Pero precisamente ahí está su poder. Quien entiende cómo se engaña a sí mismo, empieza a tomar decisiones mucho más sólidas en el largo plazo. Charlie Munger repetía una idea con tanta frecuencia que terminó convirtiéndose en una de sus frases más citadas: muéstrame los incentivos y te mostraré el resultado. Para él, los incentivos no eran un detalle secundario, sino la causa principal detrás de la mayoría de los comportamientos humanos, tanto individuales como colectivos. Ignorar los incentivos era, en su visión, una forma segura de no entender nada. Munger observaba que las personas no actúan según lo que dicen, ni siquiera según lo que creen, sino según lo que les conviene en un contexto determinado. Y lo más peligroso es que muchas veces ese proceso ocurre de manera inconsciente. La gente se convence a sí misma de que está haciendo lo correcto,
cuando en realidad está respondiendo a una estructura de recompensas mal diseñada. En el mundo corporativo, este modelo es especialmente evidente. Si bonificas a un directivo por beneficios trimestrales, no debería sorprenderte que tome decisiones que inflen resultados a corto plazo, incluso si dañan a la empresa a largo plazo. No es que sea una mala persona. Está respondiendo exactamente a los incentivos que le has dado. Para Munger, culpar al individuo sin revisar el sistema era un error de principiante. Este mismo principio se aplica a la política, a la educación y a la medicina. Munger ponía ejemplos de médicos incentivados por número de procedimientos realizados, no por la salud real del paciente. El resultado es predecible. No porque los médicos sean malintencionados, sino porque el sistema empuja en una dirección concreta. En la vida personal ocurre lo mismo, aunque de forma menos visible. Si te rodeas de personas que premian el gasto impulsivo, el estatus superficial o la gratificación inmediata, tu comportamiento tenderá a alinearse con esos valores. Los incentivos sociales son tan poderosos como los económicos y a menudo más difíciles de detectar. Munger insistía en que uno de los mayores errores que cometemos es pensar que somos racionales y objetivos cuando en realidad estamos profundamente condicionados por recompensas y castigos. El ego, la aprobación social, el miedo al rechazo y el deseo de pertenencia funcionan como incentivos constantes, moldeando nuestras decisiones diarias. Por eso, una parte esencial de la sabiduría consiste en diseñar incentivos correctos para uno mismo. Si quieres ahorrar más, no basta con fuerza de voluntad. Debes crear un entorno donde ahorrar sea la opción más fácil y gastar sea incómodo. Automatizar inversiones, limitar el acceso al dinero o establecer reglas claras son ejemplos de cómo usar los incentivos a tu favor. Munger también advertía sobre los incentivos ocultos. Muchas veces, quien te da un consejo tiene intereses que no ves. Un asesor financiero, un gurú o incluso un amigo pueden estar influidos por recompensas que distorsionan su recomendación. Preguntarte siempre qué gana la otra persona con lo que te dice es una práctica esencial para pensar con claridad. En inversión, este modelo es devastadoramente útil. Analizar cómo están incentivados los directivos de una empresa te dice más que muchos informes financieros. Si los incentivos están alineados con los accionistas, las probabilidades de éxito aumentan. Si no lo están, el riesgo se dispara, por muy atractiva que parezca la empresa sobre el papel. Munger creía que entender los incentivos te da una ventaja injusta. Mientras otros se pierden en narrativas, tú observas las fuerzas reales que mueven el comportamiento. Esto no te hace cínico, sino realista. Te permite anticipar errores, evitar trampas y tomar decisiones más sólidas. Al final, este modelo te obliga a dejar de juzgar y empezar a analizar. No preguntarte si alguien es bueno o malo, sino qué incentivos está siguiendo. Cuando entiendes eso, muchas contradicciones del mundo dejan de ser misteriosas y se vuelven perfectamente lógicas. Charlie Munger considera que la educación no termina nunca. Para él, la verdadera ventaja competitiva no está en títulos, diplomas o conocimientos superficiales, sino en la capacidad de aprender constantemente y acumular sabiduría a lo largo de toda la vida. Este enfoque no es solo teórico. Munger lo aplicó a la inversión, a los negocios y a la vida personal, y explica gran parte de su éxito junto a Warren Buffett. Una de sus frases más famosas es: invierta en usted mismo primero. Con esto no se refiere únicamente a cursos o estudios formales, sino a cultivar habilidades intelectuales y mentales, así como hábitos que potencien la claridad de pensamiento. Leer libros, analizar casos, observar la realidad y aprender de los errores propios y ajenos son componentes esenciales de esta inversión en uno mismo. Munger introduce el concepto de sabiduría multidisciplinaria. A diferencia de quienes se especializan en un solo campo, él aboga por aprender de diferentes áreas: economía, psicología, historia, física y filosofía. La idea es que los problemas complejos raramente pueden resolverse desde un solo ángulo. Cuantos más modelos mentales tengas disponibles, mejor podrás analizar situaciones y tomar decisiones óptimas. Esta perspectiva se conecta directamente con la idea del Swiss Army Knife. Cada modelo mental es una herramienta que puede aplicarse según la situación. Si solo conoces una herramienta, como un martillo, cada problema parecerá un clavo.
Aprender continuamente te permite tener un conjunto de herramientas variado y elegir la correcta en el momento adecuado. Munger también enfatiza la importancia de aprender de los muertos eminentes. Esto significa estudiar las ideas y experiencias de quienes ya no están vivos, desde Isaac Newton hasta Benjamin Franklin. Según Munger, estos pensadores acumulaban años de experimentación, observación y reflexión que, si las ignoramos, tendríamos que redescubrir por nosotros mismos, perdiendo tiempo y recursos valiosos. El aprendizaje continuo no solo se trata de adquirir información, sino de desaprender. Munger insiste en la importancia de cuestionar nuestras creencias más queridas, identificar sesgos y corregir errores de pensamiento. Charles Darwin, quien registraba evidencia contradictoria para sus convicciones durante los primeros 30 minutos, es citado por Munger como un ejemplo de cómo enfrentar y ajustar nuestras ideas constantemente. Además, el aprendizaje continuo tiene un componente práctico. Se traduce en mejores decisiones financieras, empresariales y personales. Entender los incentivos, reconocer riesgos, aplicar compounding o simplemente evaluar situaciones desde diferentes perspectivas son habilidades que solo se perfeccionan con práctica y estudio constante. Munger destaca que la consistencia es más valiosa que la rapidez. La acumulación de conocimiento y la experiencia forman una sabiduría compuesta, donde cada nuevo aprendizaje se suma a los anteriores, creando un efecto multiplicador a lo largo de los años. Este enfoque es mucho más potente que intentar soluciones rápidas o fórmulas mágicas, porque construye resiliencia y adaptabilidad frente a la incertidumbre. Finalmente, Munger ve la educación como un proceso activo, no pasivo. Leer libros, escuchar expertos o analizar casos no es suficiente si no aplicamos ese conocimiento y reflexionamos sobre él. La sabiduría real surge de combinar teoría con práctica y de integrar lecciones de diversas disciplinas en nuestra toma de decisiones diaria. Con este enfoque, Charlie Munger se convierte en un ejemplo de cómo el aprendizaje continuo y la acumulación de modelos mentales pueden transformar no solo una carrera de inversión, sino toda la vida. No se trata de ser más inteligente que los demás, sino de estructurar tu mente para pensar con claridad, anticipar errores y aprovechar oportunidades que la mayoría ni siquiera percibe.